Seguido al hecho de haber planteado una pregunta, está la inquietud que debemos tener por asegurarnos de que acerca de esa pregunta, es decir, la posible respuesta ya esté formando parte del acervo del conocimiento y pues, tendríamos que buscar de la manera más amplia y exhaustiva encontrar esa respuesta, porque en realidad es el camino más corto a poseer ese conocimiento, a incorporarlo a nuestro arsenal de saberes y aplicarlo en nuestras decisiones. Hay una oferta amplísima de herramientas en línea para hacer búsqueda sistematizada, estructurada u organizada de la información. Estas que les mostramos aquí son solo un ejemplo. Y la recomendación es ir explorando aquella que les sea más, amigable o intuitiva para cada una de sus personalidades y necesidades. Muchas de ellas son de acceso abierto, es decir, no hay que hacer un pago o tienen formas gratuitas, que aunque sabemos que nada es gratuito en la Internet, sino nuestros patrones de búsqueda son los que alimentan ciertos requerimientos comerciales. Sí nos permiten navegar de manera amplia por millones de fuentes a lo largo de 40 o hasta 60 años de reposición de información. Entonces, la invitación es a que puedan explorar estas opciones. Algunas acompañan incluso ya de mecanismos de inteligencia artificial que podrían hacernos más llevadera la forma de navegar, como si estuviéramos platicando con alguien sobre el tipo de documento que necesitamos, y es una manera de tener un bibliotecario en línea que además se adapta de inmediato a los términos que utilizamos y nos hace propuestas que podrían economizar mucho en tiempo, y en recurso, pero que sabemos y hemos hablado un poco del rol de las inteligencias artificiales, eh, en este acto de aprender de manera autónoma, de fortalecer nuestras propias habilidades para la gestión del conocimiento. Así que, bueno, tendríamos que explorar estas herramientas y ver cuáles son, los límites que uno intente, poner o interponer para el uso de estos instrumentos. ChatGPT, por ejemplo, y Perplexity son herramientas en las que uno prácticamente conversa con la web para obtener información a manera de diálogo. Connected Papers genera búsquedas en planos consecutivos a un hallazgo inicial y lo hace de una manera amplia. ResearchGate, y quiero detenerme en esta porque es una especie de Facebook de los científicos o los investigadores, tiene como ventaja que lo que gestiona no es solo documentos que están dispuestos ahí por sus autores, sino precisamente interacción entre autores y grupos de interés o estudio. Y entonces ese tipo de redes hace más orgánico el que pueda uno ir familiarizándose con cierto campo de conocimiento, con la gente que está a la vanguardia en la producción o generación de conocimiento en ese campo y permite incluso generar vínculos o trabajos colaborativos, más allá de ser un repositorio o un buscador de información. Dentro de toda esta oferta que recomendamos ir explorando, pero teniendo ya clara la pregunta para saber si esta ha sido respondida, pues decíamos que aparte de conocer los elementos base que forman nuestros acrónimos PICO, PECO o PIES, la manera en la que nosotros entregamos estos términos a esas plataformas, pues es ligándolas, sea para sumarlas, sea para diferenciarlas o sea para excluirlas. Y a esto se le llaman operadores booleanos y buscaremos la oportunidad para hacer un ejercicio de aplicación de estos operadores booleanos en esas distintas plataformas. Todas estas plataformas de las que hablamos nos dan acceso a fuentes que pueden tener distintas configuraciones
Y si bien hay cierta jerarquía por la calidad, complejidad o método por el cual se obtuvo esta información, la realidad es que uno es el que toma la decisión acerca de cuán aplicable o no es la información y cuánta credibilidad se le puede dar. Hay desde comunicaciones breves, series de casos o estudios de caso, referencias que se llaman secundarias porque integran información de otros artículos originales a manera de revisiones narrativas, en donde no hay un protocolo que se haya prescrito, sino es más intuitivo el desarrollo de un texto de una revisión narrativa por parte de un autor que se considera pues experto o avesado en ese contenido y que a diferencia de las revisiones sistemáticas, sí existe un protocolo, en las que sí existe un protocolo ordenado de búsqueda, de selección de la información y del orden de hacerla, em, pues nos pueden ofrecer información de calidad y de veracidad diferente. El metaanálisis, por su parte, suele formar parte de una revisión sistemática y es justamente la posibilidad de que si hay suficientes criterios de similitud entre la información obtenida por fuentes distintas, hechas en épocas distintas, pero en poblaciones suficientemente parecidas, y homogéneas, pues se puede integrar eso como una gran masa muestral que permitiría tener mayor precisión estadística en las inferencias que se buscaban hacer de muestras por separado y pequeñas. Las guías de práctica clínica o los consensos, las editoriales y cartas al editor, y bueno, los trabajos originales que al final son una muestra un poco más em, de primer orden en cuanto a que son justamente los trabajos originales aquellos que a través de un protocolo de investigación dan lugar a una respuesta prácticamente en fresco de esa inquietud que se estaba planteando y que suelen ser fuente justamente para hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis. Esta que es también conocida por todos es la estructura jerárquica propuesta por muchos años acerca de cuán verídico es el conocimiento, cuán incluso reproducible es, pero se ha ido desdibujando como aquello que tiene uno que tomar como una regla inamovible, es decir, que la información que uno utiliza para tomar sus decisiones siempre provenga de estudios experimentales, hace a veces inaplicable o inalcanzable el hecho de que cada decisión diagnóstica, pronóstica o terapéutica deba tener un estudio experimental rigurosamente controlado, sesgado, aleatorizado em, en su haber explicativo. Así que esta pirámide más bien se ha convertido en una rejilla o cuadrícula de posibilidades que tienen que irse adaptando a la necesidad explicativa que uno tiene. Lo que no hay que perder de vista es que cualquiera que sea la forma que tenga el artículo que encontramos como aquel que podría responder o al menos construir nuestro camino a responder nuestra pregunta, debe ser visto con una mirada crítica. Se sabe hoy que el 35% de las conclusiones de un trabajo original puede cambiar al rehacer el estudio cegadamente y esto pues porque las poblaciones son dinámicas, los fenómenos también, pero también porque existe cierta crisis de reproducibilidad de la ciencia, es decir, no siempre hay elementos consistentes que em, permitan asegurar que lo que un artículo dice es completamente verdadero a pesar de tener, por ejemplo, su famosa P significativa. El 70% de los investigadores incluso han fallado en reproducir sus propios trabajos. A eso se llama la crisis de reproducibilidad y eso lleva a tendencias como hacer asociaciones espurias. Son conocidas, por ejemplo, esas desafortunadas asociaciones espurias que en su momento por haber sido mostradas en una revista con cierto prestigio como el JAMA, em, la revista americana de medicina, en donde se publicó alguna vez que
cierto tipo de vacunas tenía una relación causal con los fenómenos del trastorno del espectro del autismo. Entonces, aquí es donde tiene uno que volverse crítico. Si los criterios únicos son los de significancia estadística, pues podría haber sobrerepresentación y entonces al demostrarse en una hipótesis, podría haber em, al final un desencaje entre la realidad y lo que esa hipótesis estadística pretendía demostrar. Es decir, tenemos que ser conscientes de que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y las famosas mentiras estadísticas. Hay trabajos que se hacen propósito de resultados que no se esperaban y que, ya que se tienen, se construye casi en retrospectivo un protocolo que llegue a esas conclusiones que puedan ser convenientes para ciertas prescripciones farmacológicas o para el uso o desuso de ciertas prácticas prescriptivas, por ejemplo. Se le conoce a esto como el harking o el dibujar la diana después de haber lanzado el tiro. Eso es que entonces hay varias estrategias que han ido surgiendo con el tiempo para poder conocer la información desde otras bambalinas, desde que es construida, desde que es protocolo. Lo que encontramos en la revista suelen ser artículos terminados o incluso resúmenes de artículos o concentrados de información. No se acostumbraba a publicar protocolos y hoy es una tendencia pues que está a la alza en cuanto a tratar de que esa crisis de reproducibilidad se reduzca, es decir, que se conozca, que se haga público el origen de la pregunta de investigación, el que el protocolo realmente planteaba responder esa pregunta y los resultados y publicar los resultados que se obtuvieron en realidad. Existe también esta tendencia a publicar resultados negativos. Por mucho tiempo se prefirió en las revistas publicar resultados que fueran planteados como positivos. A propósito de esto, ¿no? De que el investigador quiera demostrar algo a priori y que su artículo esté hecho para demostrar eso. Si hay una pregunta que es auténtica y que es indeterminada en su respuesta, pues el resultado podría ser negativo en cuanto a si un tratamiento es efectivo, por ejemplo, o una prueba diagnóstica es mejor que otra. Si el resultado es negativo y no demuestra lo que en el fondo quería demostrar el investigador, tiene que ser publicado como resultado negativo porque eso es también parte del continuo de conocimiento posible. Así es que, bueno, para buscar la transparencia en el trabajo existen ya plataformas de preregistro como Próspero, como MedRX, que dan ciertos elementos de congruencia y consistencia en el tiempo. ¿Qué tan congruente es el preimpreso con el artículo final? Hay también plataformas como Clinical Trials que permite identificar qué forma tenía el protocolo y qué forma tiene el resultado final. Y una trazabilidad entre esos dos elementos advierte justamente la intención genuina y honesta que se tenía desde el planteamiento hasta el resultado que finalmente se publicó. Es importante entonces que para nuestra lectura crítica sepamos cuáles son las medidas de relevancia clínica, no solo fijarnos en la significancia estadística y saber revisar la veracidad de las citas. Hay métodos de revisión de los artículos que nos encontramos, que pueden ser cientos, y si los filtramos suficientemente porque tengamos clara nuestra pregunta de investigación, pues pueden terminar en 20 artículos que hay que revisar. Y bueno, se conoce como visión pasiva o lectura pasiva de un proyecto, de una publicación, cuando hacemos ese recorrido así, lineal, aparentemente lógico, de ver el resumen, entonces ir a la introducción, leer los resultados y la discusión, que es una forma, digamos, rústica, pero no tan práctica, aunque al menos mucho más eficiente en nuestra posibilidad de encontrar esa información que buscamos, a diferencia de solo irnos directo a las conclusiones, ¿no? Que es la peor estrategia que podríamos escoger porque es la que nos va a dejar con más sesgos cognitivos o más confusión.
Existe un método propuesto para una revisión que se llama activa, es decir, uno tiene una expectativa acerca de la información que un artículo nos muestra y es el conocimiento de los términos que plantea el resumen y la introducción como aquellos que nos posicionarían sobre si este artículo tiene realmente que ver o no con mi pregunta de investigación. Si los términos clave están en el resumen o la introducción, hay que seguir avanzando con ese artículo. Si no están allí, no hay que seguir avanzando con ese artículo, aunque traiga figuras bonitas. Es importante que pueda uno sistematizarse porque habrá momentos en los que uno esté navegando en conocimientos acerca de los que haya 200 o 300 fuentes y no haya otra opción que revisarlos. Aunque ya hay herramientas de revisión hoy, lo aconsejado es que se haga, llamémoslo de manera manual, pero de manera también abreviada y práctica. Entonces, decíamos, si en el resumen y en la introducción no hay elementos relacionados con nuestro planteamiento en términos de palabras clave, tendríamos que desechar ese artículo o en su defecto, bueno, continuar si sí encontramos nuestros elementos pico, pies o peco en ese resumen o introducción. El paso siguiente recomendado es centrarse en las figuras y tablas. Figura uno y figura 2, tabla uno o tabla 2 siempre nos dan la clave general de las características de la población y de el desenlace de estudiado en esa población. Esos dos elementos tendrían que ser pareados con lo que uno espera obtener o con lo que uno incluso espera construir como la información o hueco de información en cuestión. Así que esta visión de uno, mis términos pico, peco, pies, ¿están inmersos en ese resumen, sí o no? Si la respuesta es sí, su figura uno y 2 son similares a aquellas que yo imagino que construiría con el conocimiento que estoy buscando. Su tabla uno y tabla 2 me describen a la población como yo pensaba describirla, sí o no. Es decir, buscar estas similitudes esenciales son las que nos permitirán justamente construir nuestra base de estudios antecedentes y al final dibujar si en realidad existe un hueco en la información o si éste ya fue rellenado y contestado cabalmente. En esta era de la inmediatez, la instantaneidad y la facilidad del acceso a la información, pues no podría ser todo miel sobre hojuelas en cuanto a que la cantidad de información falsa o tergiversada es desproporcionadamente mayor a aquella que sí explique de manera exhaustiva y fidedigna la realidad. Y pues el llamado o la invitación es justamente a ser cuidadosos con esta información, a ser contemplativos y no a priori tomar algo por hecho, hacer una visión crítica de los fenómenos. Em, Esta es una imagen que a priori a cualquiera podría generarle la ilusión de que hay un ave de fuego en ese cielo oscuro, cuando en realidad pues es engañoso este shot porque es un fenómeno de erupción em, volcánica en un paisaje nocturno. Darse el tiempo de exponerse suficiente al fenómeno para observarlo y tratar de identificar si realmente hay una duda en cómo es que el pasar del tiempo y de la historia natural de ese fenómeno llamado salud-enfermedad nos genere dudas, es algo que se recomienda también. Ser parsimónico, ser em, pausado y cuidadoso con las observaciones. La celeridad en la toma de decisiones e incluso en el tipo de ideas que nos podrían tomar forma de dudas en la mente, em, requiere tiempo, o hay diferencias entre hacerlo apresuradamente o hacerlo pausadamente. Es un ejemplo de cómo el tiempo que interactuamos con los pacientes a veces no nos permite conocer a plenitud esas dolencias o ese motivo por el que acudieron o incluso
un despliegue sintomático que nos podría dar una idea un poco más clara y amplia de la realidad que vive el paciente si tan solo dedicáramos un poco más de tiempo. Este es un ejemplo de pregunta en el que pretendemos como aterrizar este conjunto de recomendaciones que les queremos dar. Por ejemplo, existen diferencias de supervivencia en pacientes pediátricos con daño agudo cerebral con el uso o no uso de citicolina en el plan terapéutico de abordaje. Si recuerdan, sugeríamos que la primera maniobra que tenemos que hacer con nuestra pregunta es evitar que se conteste de esta manera dicotómica, sea afirmativa o negativa. ¿Existen diferencias? Pues la respuesta podría ser sí, pero el no indagar acerca de la magnitud o el sentido de las diferencias es lo que nos dejaría limitados como enunciado interrogativo. Propondríamos algo como: ¿cuál es la diferencia de la mediana de supervivencia en pacientes pediátricos con traumatismo cráneoencefálico severo, con y sin exposición a citicolina en su régimen terapéutico de atención inmediata? ¿Qué elementos pico identifican acá? ¿O son acaso PECO, es decir, es un estudio de exposición a una maniobra experimental o es un estudio de exposición a un factor? ¿O es acaso esta una pregunta que compara elementos diagnósticos? ¿Qué alcanzan a ver ustedes? Haremos como ejercicio práctico un recorrido sobre el modo de utilizar los buscadores, sea por términos directos o por términos alojados en tesauros o diccionarios en línea. Y también utilizaremos algunas plataformas que ya tienen preestablecidas las celdas de búsqueda de acuerdo al acrónimo. Todas estas direcciones, tanto de TRIP como de PubMed y de la Biblioteca Virtual en Salud, se las hemos compartido antes, las voy a desplegar nuevamente. Y la recomendación es hacer todos los ejercicios posibles y combinaciones posibles de búsqueda, justo para saber si estamos ante una frontera del conocimiento o un horizonte.